bendiga, señores, a todos los que nos ven a través de las redes sociales, a mis hermanos en la fe. Dios los bendiga aquí a los que están en la clínica. ¡Cristo vive! ¡Amén! ¡Amén! Pues hoy, queridos hermanos en la fe, acuérdense, verdades bíblicas, lo que Dios habla a través de su palabra. Por eso cuando una persona me dice, ay hermano, usted se siente muy seguro, pues cómo no, sí. Estoy mostrando lo que la Biblia dice. ¿La Biblia tiene errores? No. ¿Mande? No. Por eso, hermano, por eso. Allá las religiones, que esas sí tienen muchos errores, porque interpretan las cosas a su manera, cambian las cosas, etcétera, etcétera. Pero bueno, a Dios sea toda la gloria, a mi Cristo Jesús toda la gloria. Amén. Hoy quiero hablar sobre un tema que me han pedido, pero también es importante, servidor, que lo, ¿cómo se puede decir? Que lo profundicemos, porque hay mucha gente que vive sin sentido, que vive en el mundo y tiene el pensamiento de nacer, crecer, reproducirse y morir, sin un propósito especial. Y es que Dios, querido servidor, no hizo al hombre nada más así porque sí, para que vivieran así, con perdón de usted, como animalitos. Digo, con perdón, pues, pero es la verdad. No, sino que tuviésemos un propósito muy especial. El Señor Jesucristo nos enseña un mandamiento hermoso. Claramente el primer mandamiento ya lo sabemos nosotros: amarás a Dios sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas. Amén y amén. Amén. Pero después el Señor Jesucristo nos enseña a amar a nuestro prójimo, a nuestros semejantes. Y discúlpeme, querido vecino, amigo en la fe, etcétera, no lo hacemos. Ese es el gran problema, que no lo hacemos así. No hemos entendido el propósito del sacrificio de Cristo en la cruz. Porque se hace lo contrario. Hay violencia, se matan, roban, secuestran, se violan. O sea, todo lo contrario de la Escritura. ¿Qué quiere decir esto? Lo que dice Efesios 6:10. Es decir, el diablo está tomando terreno, ganando terreno. Porque la gente cae en la necedad, no estudia la Biblia, no quiere salvarse, no quiere ser libre de las acechanzas del diablo. Entonces, esa es la tristeza, Señor. Por ese panorama estamos pasando por. Hermano, ¿y cuál es el tema? No nos ha dicho usted. Perdón, querido amigo. Sí, no he dicho yo cuál es el tema. El tema es: ¿por qué tengo que recibir a Cristo como Señor y Salvador? Amén. Óiganlo, y eso, joven, no nomás es para los que están aquí en la clínica, no, para el que está afuera también. También es para ustedes este mensaje. ¿Por qué tengo que recibir a Cristo como Señor y Salvador? Pero antes de contestar, tengo que decir que la gente ve nada más la figura de Cristo de lejos. Inclusive tienen como este tipo de representaciones también en sus casas. Y creen que con eso ya entró la bendición. Mentira del diablo. Porque esto está en contra de las Sagradas Escrituras. Éxodo 20, Salmo 115, del 4 al 8. Esto se llama idolatría. Y lo que tenemos que hacer nosotros es precisamente tener a Cristo, pero en nuestro corazón, en nuestra vida. ¿Para qué? Para que transforme lo que nosotros no podemos. Si nosotros no podemos dejar el pecado, con él sí se puede. Si nosotros no podemos dejar el cigarro, con él sí se puede.
Si no podemos nosotros quitar de nuestra mente los malos pensamientos, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la masturbación, etcétera, etcétera, con Cristo sí se puede. Amén. Pero no necesitas tenerlo así, en una figura muerta, sin vida. Cristo Jesús, Apocalipsis 3:20, lo que quiere es vivir en tu vida, en tu corazón, para guiarte de la manera correcta. Es decir, ¿sí me explico? Sí. Entiéndalo. Entonces, ¿por qué debemos recibir a Cristo como Señor y Salvador? Juan 14:6, apúntenlo, querido amigo o hermano en la fe. Agarre su Biblia, su papel y lápiz, ya lo sabe. Dice la Escritura. El Señor Jesucristo, lo voy a leer desde el 1, hermano, porque para entender toda la figura espiritual. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Qué quiere decir eso? No se turbe vuestro corazón. Que no se equivoque, que no se confunda, que el diablo no nos engañe. Eso es lo que quiere decir la Escritura. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dice Cristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí me voy a parar tantito, servidor. Me llena el corazón. Porque a lo mejor usted me puede preguntar, hermano, hermano Rafa, pero ¿qué no morimos y ya nos vamos al panteón? Sí, pero estamos hablando de la tercera persona de nosotros, que es el cuerpo. Porque aquellos que han reconocido a Cristo como Señor y Salvador, sabemos que estamos constituidos espíritu, alma y ¿qué? Cuerpo. Y cuerpo. Y lo que va a morir Es el cuerpo. terrenalmente es el cuerpo, ya que así lo dice Génesis capítulo 1. Porque polvo eres Y en polvo te convertirás. y al polvo volverás. Entonces, por el pecado de Adán y Eva, el cuerpo terrestre tiene que morir. Pero el alma es la que es eterna. Al morir el ser humano, el Espíritu Santo vuelve a Dios, el soplo de vida, y el alma es la que entra en ese proceso de salvación. Amén. Para estar en la presencia del Padre. Entonces, esto es una palabra, querido amigo, hermosa, preciosa, porque el Señor nos está diciendo, así como Él resucitó de entre los muertos al tercer día, ponga atención acá. Como el Señor Jesucristo resucitó al tercer día, Él mismo está diciendo, yo a donde voy, que voy al Padre, voy a hacer ¿qué? Voy a hacer moradas para ustedes. Y si no fuera así, no se los diría. Pero Él no lo está ¿qué? Garantizando de que vamos a estar en su presencia. Pero la pregunta es, ¿quiénes? Pues aquellos que le obedezcan, aquellos que lo sigan, aquellos que quieren ser sus discípulos. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. De ahí la importancia, hermano, a que no te dejes guiar a través del diablo. Ay, ay, ay. Sí, porque o sigues tus propios deseos o sigues los deseos de Dios. La guía espiritual de Dios, tú decides. Dice la Escritura, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? A lo cual el Señor Jesucristo, la gloria sea para Él. Amén. El
Él dijo, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceráis. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Hermano, me da un sentir en mi corazón de alegría, de gozo. Porque esto espiritualmente, discúlpenme, pero lo dice la Escritura. Para las personas servidoras y conversas, eso va a ser un misterio, no lo van a entender. Porque estas cosas se disciernen, ¿qué? Espiritualmente. Y lo que estamos viendo aquí, lo que dice Jesús aquí, es que Jesús es ¿quién? Dios. Jesús es Dios, amigo, apréndelo. ¿Se le hace raro? ¡No! La persona no tiene la sabiduría de entender esto. Dios está en el Espíritu Santo y en Cristo, y los tres son uno. Lo que para el testigo de Jehová no lo comprende así. Porque piensan que Jesús es un ángel. Piensan, les falta conocimiento verdadero a través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que redarguye, el que enseña. Por eso Jesús les dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Hermano, ¿qué significa eso? Algo precioso que estábamos compartiendo con mi pastor ayer. Cuando muere un padre, ¿cómo se queda el hijo? Huérfano. Huérfano. Pero Jesús les está diciendo, no se van a quedar huérfanos. Yo me voy al Padre, pero les voy a dejar a ustedes Los discípulos. el Espíritu Santo. Amén. Para que los guíe a toda verdad. Y una vez me preguntaron, oye hermano, ¿habrá perdón si blasfemamos en contra del Espíritu Santo? No. Contra Dios, Dios nos perdona porque sabemos quién es con trabajo y qué hace. Contra Jesús, Dios nos perdona porque la gente lo vio. Sabemos a través de las Escrituras. Aunque ya después, los rostros que pasan en películas, no es, usted sabe que es una representación. Porque Jesús no se dejó retratar, ni esculpir, ni nada de eso. En roca, ni en piedra, ni nada de eso. Porque lo que desea es habitar en tu corazón, en tu vida. Esa es la cosa. Entonces, de ahí la importancia de entender eso. Les voy a dejar el Espíritu Santo. Y aquí que yo estaré con ustedes hasta el final del mundo, de los tiempos. Entonces tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y cuando tú ores, tienes que pedirle a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo que te revelen la verdad. No te duermas. Para que tú camines correcto, de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo. Esa es la manera correcta que tienes que hacer. ¿Sí me explico? Entonces el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, el que tú tienes que seguir. Yo soy la verdad, dice el Señor Jesús. La enseñanza que a través de su palabra tú debes de conocer para ponerla por obra. Y la vida, que al morir tú vas a trascender en el plano de Dios para que tú tengas vida eterna. A eso vino Cristo, a rescatar el alma de las garras del diablo, del mentiroso, del opositor, del engañador, para que no sigas haciendo pecado tú solito, no sigas haciendo pecado. Por eso es importante que tú recibas a Cristo en tu corazón, no nomás de palabra o de oídas, porque te vuelvo a repetir, mucha gente sí dice, no, yo sí creo en Dios,
les digo esa pregunta. ¿Usted cree en Dios? No, sí, yo creo en Dios, pero siguen pecando, siguen fumando, siguen tomando, siguen tatuándose, siguen diciendo groserías. Entonces, ¿cuál es la creencia en Dios? Esa es una mentira. Ven a Dios de lejos, ven a Cristo de lejos. No hay ninguna seriedad, ninguna responsabilidad en esto. ¿Sí me explico? Sí. Pero cuando nosotros, como dice el tema, recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, algo acontece, porque dice la Escritura que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Claramente que sí, porque sabemos que resucitó al tercer día. Entonces ya eres salvo, porque estás creyendo lo que Dios dijo. Dice enseguida, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y tú tienes que declararlo en tu boca, con tu boca, que Cristo Jesús te puede salvar. Lo tienes que declarar. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y el 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero Señor significa dueño. Por eso tenemos que llamar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Por eso el Salmo 23 empieza diciendo, el Señor es mi pastor. Es decir, es mi guía, es mi dueño. ¿Se me explica? Y después dice el verso que sigue, nada me faltará. Porque estás creyendo tú en aquel que te va a librar de la muerte, del juicio del pecado y del infierno. Y necesitas tenerlo ¿dónde? El corazón. En tu corazón, para que pueda Él platicar contigo. Que cuando ores, le hables a Él, porque Él está en ti cuando tú lo recibes. Entonces, cuando tú recibes a Cristo Jesús en tu corazón, de verdad, empieza el creyente ¿a qué? A ser transformado. Fíjate lo que te digo, porque esto es serio. Cuando aquel creyente hace esta oración de fe, el creyente empieza a ser transformado, empieza a cambiar su vida interior. ¿Por qué? Porque tiene a Cristo en su vida. Y todo lo que está aprendiendo de las Escrituras se va uniendo en su testimonio verdadero. Y no así cuando viven bajo sus expensas, bajo sus ideales, bajo sus condiciones, bajo sus propios deseos. Porque el pecado te ha llevado a ti, ¿a qué? A ti solito. ¿A qué te ha llevado tus malas decisiones? A fracasar. A fracasar, a la muerte, al pecado. A eso te ha llevado, querido amigo, los que me ven a través de las redes sociales. Te ha llevado el pecado a la muerte, a las malas decisiones, al fracaso. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino, sígueme. Tome su cruz y sígame. Aquel que quiera venir en pos de mí. Tiene, hermano, ¿qué significa eso de tome su cruz? ¿Qué significa eso, hermano Rafa? Pues simple y sencillamente, hermano, que, ¿cómo decirlo? El Señor Jesucristo, de una manera física, porque lo queremos meditar así, Él, como estás viendo aquí en la figura, murió en la cruz para poder ser perdonado nosotros. Él tenía que sacrificarse. Dios tenía que hacer un sacrificio para poder rescatar al ser humano de sus pecados. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? De una manera figurativa. Sacrificarnos. Sacrificarnos nosotros
Hermano, ¿de qué? Darle muerte a los deseos de la carne, como lo dice Romanos capítulo 6, 7 y 8. Hay que darle muerte a los deseos de la carne. Hay que sacrificar el yo carnal para que tú puedas vivir en Cristo y el Espíritu Santo tenga la posesión de ti totalmente. Pero si no lo haces así, la carne te va a gobernar. Porque el apóstol Pablo en Romanos dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y esta te va a llevar a la muerte, amigo. Si tú andas en los placeres del mundo, esos te van a llevar a la muerte. Necesitas entenderlo. Por eso tú tienes que tomar tu cruz, tú tienes que darle muerte a los deseos de la carne, para que viva tu espíritu y tu espíritu interno se levante, tu espíritu esté ¿qué? Fortalecido con conocimiento de Dios y puedas apartarte de los deseos del diablo, que es donde gobierna el diablo en nuestra carne. Por eso el Señor Jesucristo también se lo dijo allí en Juan 3, 1 a Nicodemo. Te aseguro, Nicodemo, que aunque tú seas sabio, aunque seas tu maestro, lo parafraseo para que lo entiendas, si no te vuelves del agua y del espíritu, no puedes entrar al reino de Dios, al reino de los cielos. Hermano Rafa, entonces ¿qué necesitamos hacer? Arrepentirnos. Pero que tú conscientemente, mi amigo, estés consciente de lo que es el pecado. Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. ¿Entienden? O sea, ¿sí se escuchó, señores? Sí. La paga del pecado Es la muerte. la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, como cuando lo recibimos como Señor a Cristo, es nuestra autoridad y no la podemos burlar. Esa autoridad tiene control sobre nosotros, no la podemos burlar. Debes dejarte guiar por esa autoridad a través, servidor, de su palabra. Yo soy la verdad. El Señor nos va a guiar a través de su palabra, porque esa verdad es lo correcto. ¿Qué significa verdad? Lo positivo, lo correcto, lo sano, lo de Dios. Porque lo contrario es la mentira. ¿Cómo puedo yo vencer la mentira con la verdad? ¿Cómo puedo vencer los ataques del diablo con Jesucristo? ¿Ves? Y la vida. Y aquella persona que hace esto va a tener vida eterna. Ese es el regalo a la obediencia. Por eso es importante que lo sepas tú, que lo entiendas tú. Pero lo primero es que Dios llama a personas que quieran tener esa verdad, que quieran tener ese Señor y que quieran obedecer o entender lo que significa Salvador. Porque Jesucristo quiere que tú lo tengas a Él como Señor y Salvador. ¿Por qué Salvador? Porque Él es el que da la vida por ti. ¿Me explico? Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Pero Cristo no quiere que mueras, sino que tengas vida eterna. Y si tú entiendes el regalo que va a hacer Cristo en la cruz, Él toma tu lugar para que tú no sufras. ¿Me explico? Sí. Y tú tienes que valorar ese sacrificio que está haciendo Cristo. Por eso es tu Salvador. Lo tienes que entender, hermano. Tienes que entender que Él quiere ser el dueño de tu vida, porque lo es. Nos compró en la cruz, derramando su preciosa sangre. Y que Él también quiere ser tu Salvador, porque Él murió en la cruz por ti. Tienes que entenderlo y valorarlo. Por eso toda la gente es lo que debe de hacer. Mucha gente dice,
No, yo creo en Cristo, pero no hacer pacto con Él en obediencia. ¿De qué? De cambiar. Y cuando la gente deja el pecado, empieza a nacer de nuevo. De una manera que espiritual. Por eso, como lo dice la Escritura en la segunda carta, 2 Corintios 5, 17, de modo de que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, murieron ya, han sido enterradas. Ahora todas son hechas nuevas. Tenemos que llegar a ser nuevas criaturas, pero entiéndelo. Necesitas ser tu nueva criatura en Cristo. Porque el Señor en su palabra, hermano, nos enseña al servidor a hacer luz. Es decir, a ser ejemplo para los que están en ceguera espiritual. ¿Me explico? Hermano, tenemos que ser como la sal. ¿Para qué sirve la sal? Para darle sabor a la comida. Para darle sabor a la comida. Bueno, nosotros literal también tenemos que hacer eso. Darle sabor a la vida. Tenemos que darle sabor a la vida, a las personas que están alrededor nuestro, etc. Amén, hermano. En la Biblia nos habla de que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos, perdonar a nuestros enemigos. ¿Por qué, hermano Rafa? Porque ellos no conocen a Cristo, no conocen lo que te estoy platicando ahorita aquí. ¿Me explico? Sí, amén. Por eso cuando los fariseos o los romanos sacrificaron a Cristo en la cruz o lo golpearon, el Señor Jesucristo antes de expirar, de morir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. volvió al Padre, le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Amén. Entiende esto. Eso tiene una profundidad espiritual tremenda. ¿Por qué? Porque una persona que conoce la Escritura, la palabra de Dios, no mata a Cristo. ¿Me explico? Amén. Amén, hermano. ¿Mandé? Amén. Entiéndalo. Entonces un cristiano creyente verdadero no va a hacer lo contrario. No va a blasfemar, no va a tomar, no va a robar, no se va a masturbar, no se va a tatuar, no va a hacer lo contrario de lo que el diablo hace. Y un cristiano servidor verdadero va a ir en crecimiento día a día espiritual a través de la lectura de la Biblia, porque ese es el alimento espiritual. A través de la lectura, a través de la oración, que tú hables con Él día a día, todos los días, porque ese es el alimento espiritual. No solo de pan vivirá el hombre. Amén. Amén. Y deben de ayunar. Por eso usted debe de tener fuerza en su mente para controlar su cuerpo. Y no pedirle ahí al cocinero: oye, pues una réplica. No, pues, contrólese, tenga dominio, porque el diablo hasta en eso te domina la panza, para que te olvides del mensaje espiritual. ¿Cómo vamos con el tiempo? Entonces, con esto me despido. Por eso es importante que tú recibas a Cristo, querido amigo que me ves, en tu corazón, para que Él sea el que te rehabilite, el que te dé vida eterna, el que te guíe espiritualmente, y que si tú lo obedeces, tienes que hacer lo que Él te manda. Porque hay muchos, como dice la Escritura, con esto ahora sí termino, muchos serán los llamados y pocos los elegidos. Van a ser pocos los elegidos, los que van a tener vida eterna, van a ser pocos. ¿Quiénes? Los que obedecen a Cristo. Amén. Los que dejan el pecado atrás para servir a Dios en obediencia total. Ese es el mensaje de Cristo. Entonces, querido amigo, ojalá que esta enseñanza que viene en la Biblia pueda entrar en tu corazón, para que tú en oración le digas: Señor Jesús, entra a mi corazón, sé tú mi Señor y Salvador, y guíame a toda verdad. Esa es la oración que tú debes hacer. Que Dios los guarde, nos vemos en la próxima.